la hago para nada, la hago para mí porque no hago exposiciones. He hecho exposiciones, pero pequeñitas aquí en La Habana, ¿no? De poesía visual, pero no he vendido nada ni nada. Es un entretenimiento, son collages en realidad. Llevo años haciendo eso. Bueno, después de tantos años dedicados al periodismo, en radio, escribiendo, etcétera, ¿qué es lo que te queda para después desarrollar toda una literatura, ¿no? Porque pues varias veces has insistido, acá lo haces, en que el periodismo te dio los recursos, ¿no? Sí. Un poco preparar la fiera, ¿no? Para el ruedo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el periodismo que yo hacía era un periodismo muy aburrido, muy rutinario. Periodismo, date cuenta de la situación de este país, no se puede escribir de muchos temas. Cantidad de temas de lo que no se puede escribir, y todavía en mi época había más censura que ahora se han abierto una serie de temas que se puede hablar de los gays, se puede hablar de SIDA, se puede hablar de prostitución, cuando yo practicaba, yo hacía periodismo hasta el año 98, todo esto estaba prohibido, eran temas que eran prohibidos, de droga no se podía hablar, o si hablaba era con muchísimo cuidado. Entonces los temas que me interesaban a mí, que eran estos temas de actualidad, ¿no? Temas interesantes, pues no podía escribir de ellos. Eso me fue cargando mucho, pero mucha censura, ¿no? Y me acuerdo una vez que entrevisté, por ejemplo, a Günter Grass, y me censuraron mucho la entrevista, la quitaron tanto que al final quedó la mitad de la entrevista nada más, y eso me fue amargando también. ¿En qué periódico? En una revista, yo trabajaba en una revista semanal, y eso me fue amargando mucho, tanta censura me fue amargando mucho. Y entonces por eso quizás empecé a escribir la trilogía sucia con tanta fuerza, ¿no? Que de algún modo era como una liberación. Y bueno, ahora escribo esto como a mí me da la gana, porque esto no es periodismo. Y voy a escribir todo lo que me da la gana y yo soy responsable de lo que estoy escribiendo. Esa era un poco la idea. Lo que te quiero decir es que no, me parece que tú creías que el periodismo como que me agotó los temas, ¿no? Y no, el periodismo lo que me ayudó a preparar el idioma, a utilizar el idioma con más rigor, no con tanta verborrea. Aquí en Cuba tenemos un fuerte handicap con Lezama Lima y con Alejo Carpentier, igual que en Colombia con García Márquez. Me imagino que pasa lo mismo, ¿no? En Perú con Vargas Llosa, donde hay un gran escritor así, pues la gente... Entonces aquí hay un gran handicap, porque la mayoría de los escritores considera que hay que escribir como Lezama o como Alejo Carpentier, desarrollar el idioma y ser muy culto y qué sé yo. Y yo hago un planteamiento estético diferente, ¿no? Usar el idioma con rigor, con un control y no exhibir, no hay que estar exhibiendo tu cultura ni tu conocimiento. Contar una historia de la manera más sencilla posible, utilizar materiales que estos escritores nunca utilizaron, como es la gente más vulgar, las prostitutas que están en la calle, los mendigos, la gente más simple de la calle. Estos escritores, Alejo Carpentier, Lezama Lima y otros, nunca consideraban eso como materia prima para la escritura. Al extremo de que Lezama Lima vivía en el medio del barrio de la prostitución, el barrio de Colón, aquí cerca, la calle Trocadero, era el barrio de la prostitución. Y además en su libro todo está muy, cuando menciona algo de sexo está todo muy adornado, ¿no? Con un lenguaje, metafóricamente, todo. Bueno, hay otra cosa, y es que para tu obra va a ser importantísima, y es el descubrimiento. Así como uno descubre sus primeros amores literarios, también el descubrimiento de sus primeros amores físicos. ¿Cómo surgen las primeras experiencias amorosas, y cómo esas primeras experiencias las llevas tú también al campo literario? Amorosas actividades también sexuales, ¿no? Sí. Nada, en mi época, cuando yo tenía 16, 17 años, ¿no? Que empiezo a abrirme al sexo, pues lo más que hacía era masturbarme, como casi todos los adolescentes, ¿no? Después de los 16 años tuve una novia que nos quisimos mucho, pero esos amores fugaces, ¿no? Que duran un año y pico. Tuve que ir a su casa, hablar con su hermano, que era huérfano de padre, hablar con su hermano, pedir permiso para ir, me dieron permiso para ir
2 días a la semana, un rato, sentarme ahí en un sofá, qué sé yo qué. Y el sexo empecé a tenerlo en la calle, en una playa, me acuerdo con una muchacha que estaba allí, empezamos a jugar, yo tenía 16 años. Matanzas. En Matanzas. Y cuando se fue todo el mundo de la playa a las 6 de la tarde, estaba oscureciendo ya así, nos metimos ahí en una taquilla y ahí tuvimos sexo y ay, qué rico, mucho más rico que masturbar. Qué bueno, está bien. Y a partir de ahí empecé a tener ya sexo. En esa época, no sé, no es como ahora, no había prostituta, no había prostitución, era otra cosa más bonita, ¿no? Era más bonito, ¿no? A ninguna mujer se le ocurría pedirte dinero ni nada de eso, era una cosa. Y tuve muchísimo sexo desde los 16 años y las novias que entonces iban sucediendo, pero las novias siempre querían casarse, ¿no? Era como una obsesión por tener un matrimonio, tener hijos, y yo siempre he eludido las responsabilidades. Sí, a mí soy un poco irresponsable. Tengo hijos con los que soy muy responsable con mis hijos, porque a la vez que tienes el hijo, pues tienes que ser responsable, aunque tengan 40 años, tienes que seguir. Sí, claro. Y soy muy responsable con mis hijos, con mi casa, con mi pareja, pero en general yo en esa época era no quería amarre, 20 años, 21 años. Yo tenía muy claro que yo lo que quería era, sobre todo, ser un escritor. Y para ser un escritor no podía casarme y tener una vida familiar, estar metidito en una casa. Yo lo que quería era estar lo más libre posible, tener muchas mujeres, viajar en lo posible. En Cuba era muy difícil viajar, era imposible prácticamente viajar en esa época allá. Pero bueno, viajar lo más que pudiera y tener aventuras y conocer, llevar un poco una vida como Hemingway. Lo tenía muy claro, ¿no? Yo quería llevar una vida así como Hemingway, como Joseph Conrad, que siempre fue marinero, ganándose la vida como marinero y además de eso escribía. Una vida así, esos eran los paradigmas míos, ¿no? ¿Te das cuenta? Dices, en diálogo con mi sombra, que entre todas las cosas lo que más te gusta es el sexo. Sí. Y que después del sexo, bueno, está lo demás, ¿no? La literatura, el alcohol. Y uno entiende a veces cuando lee tus libros, se da cuenta que el sexo potencializa también la trama, ¿sí? Potencializa también ciertos niveles temáticos de un poco linchiano el asunto, ¿sí? Pero el sexo está ahí como un detonante realmente significativo y no como un mero... Me alegro que digas eso, porque hay gente que no se da cuenta de eso. Es decir, que yo he tenido mucho cuidado de no utilizar el sexo gratuitamente. Me parece que no hay en ningún momento ni una escena de sexo en mi libro que sea gratuita. Creo yo que siempre hay una función para desarrollar la personalidad del personaje, para explicar una situación específica a través del sexo, pero nunca es gratuito. Creo yo que nunca es gratuito. Entonces, en ese sentido, supongo que la experiencia, ya una vez la has vivido en tu mente y en tu experiencia pues, física y todo eso, la puedes llevar al nivel literario, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que la escritura tiene algo muy interesante, y es que tú no puedes vivir para escribir. ¿Por qué? Porque la experiencia vital necesita una sedimentación para poder ser utilizada como materia prima. Por ejemplo, Fabián el Caos, en realidad obedece a una realidad, a Fabio, un amigo mío que se llamaba Fabio, que se suicidó en el año 91, creo que fue. En el año 91. Yo estuve esperando alrededor de 20 años, decidiendo si debía o no escribir la novela sobre Fabio, pero también se estaba sedimentando toda la experiencia, porque fuimos amigos desde que éramos adolescentes, que estábamos en la secundaria básica, hasta que tuvimos los dos 41 años, que él se suicida a esa edad. Y entonces yo esperé 20 años para poder tomar distancia, enfriarme del material y poder escribir. Es decir, para responder a tu pregunta, yo podía tener sexo con cantidad de mujeres, hacer esto, hacer lo otro, pero no puedes escribir inmediatamente. Sí, claro. Hay que dejarlo que se quede ahí. A veces escribía notas en un diario, eso ayuda mucho.
Total, escribes un diario y después nunca lees para atrás lo que está pasando, vas escribiendo, pero nunca te pones a revisar el diario, ¿no? Pero a lo mejor eso ayuda a fijar las ideas en la mente, ¿no? Y las utilizas mucho después. Ya que hablabas de Fabio, idea que no es solo mía. Grace Paley lo cuenta en uno de sus cuentos. No sé si has leído Grace Paley. Está publicada en Anagrama. Ella tiene solamente 3 libros de cuentos. Y en español está publicada en Anagrama los 3 libros de cuentos. Y ella lo dice. No puedo escribir de algo con inmediatez. Hay que esperar a que pase un tiempo para poder escribir. Si tú la mencionas acá, de hecho. Sí, yo creo que todos los escritores tienen eso muy claro, ¿no? Que no puedes escribir algo para escribirlo. Porque lo que te sale es periodismo. Puede salir algo muy periodístico, pero no. Un poco lo que hace Joan Didion, ¿no? Joan Didion, que a partir de la experiencia personal y todo eso, crea un mundo. Mucho. Sebald también lo hace, lo hacía, el alemán, ¿no? Bueno, ¿cómo te ves frente cuál es tu posición? No solo aquí en La Habana, sino en el mundo en general. ¿Sí? ¿Eres un antagonista en el mundo? ¿Crees que desde la literatura vives como un antagonista? No, nunca tuve esa intención cuando escribí estos libros, nunca tuve esa intención. Escribí estos libros como una liberación, como te contaba ahorita. Es decir, ahora no tengo quien me censure, no tengo quien me controle, no tengo quien me inspeccione, no tengo quien me limite. La literatura es la libertad total, así como yo la concibo. En mi caso la escritura, ¿no? Pues el compendio de escritura es lo que forma una literatura, un cuerpo literario. Pero yo lo veo así, como una expresión de libertad total. Un área, un espacio de libertad, de pensamiento, de libertad de ideas, de libertad de acción. Es como yo lo veo, pero no desde un punto de vista antagónico. Es decir, yo no me considero antagónico, no me considero un tipo rebelde, no me considero un tipo marginal. Si el día de mañana me van a entregar un premio, no voy a decir, no, yo soy un marginal, yo no quiero el premio. No, sí, dame el premio acá. Ahora, otra cosa es lo que yo diga, el discurso que diga ahí al recibir el premio, ¿no? O pongo los puntos sobre la silla, pero acepto el premio de todas maneras, ¿te das cuenta? No, yo no me considero un marginal, ni me considero un loco, ni un tipo underground, ni nada de eso. De hecho, estos libros en Cuba y en todas partes, Anagrama es una buena editorial que paga, estoy viviendo de lo que me pagan ellos, ¿no? En otros países. No me considero antagónico. Lo que sucede es que sí creo que un escritor debe de profundizar al máximo en lo que escribe, ¿no? Para ser sincero consigo mismo, quedar satisfecho. Y por eso que los lectores agradecen lo que uno escribe, ¿no? Porque si escribes con mucho cuidado, con mucho miedo, no te atreves a llegar hasta el final, pues estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y le estás haciendo perder el tiempo a los lectores también, creo yo. Pero antagonismo así como antagónico, que me veo rebelde. Bukowski sí creo que tenía un poco esa imagen, que la fue teniendo hasta el último momento de su vida, al final tenía leucemia y seguía, ¿no? Estaba ya flaquito, y seguía con la imagen, cultivando la imagen de él de tipo rebelde, de tipo duro, de tipo, a lo mejor era así, se sentía así, tipo rebelde, ¿no? Pero yo no me considero un tipo duro ni rebelde. Yo soy una gente normal, ¿no? Tipo normal, que escribe unos libros. Tampoco soy un cojonudo más valiente que nadie, ¿no? Me parece que esa es mi función como escritor. Correr algunos riesgos. Bueno, la vida está llena de riesgos, sí, hay que correr algún riesgo y atreverse a hacer las cosas. Ya que mencionas a Bukowski, hay una artimaña editorial a raíz de eso que se dice que tú eres el Bukowski pues, del Caribe y todas las cosas. Sí, esto es una artimaña comercial de Ralde, que fue quien inventó eso. El Bukowski tropical, Henry Miller caribeño, pero eso es una artimaña comercial para poder vender a Pedro Juan y vender más a Bukowski, porque él publicaba también a Bukowski, lo cual está muy bien. Después los periodistas lo van repitiendo. Sí, claro, y se va quedando, genera pues la... Se va quedando. Pero aprovecho para preguntarte, ¿te gusta la literatura de Bukowski? ¿Lo lees? Sí, cuando me enteré de que existía Bukowski y todo eso, entonces se lo dije a Ralde y me regaló como 6 o 7 libros de Bukowski y después me siguieron regalando los otros y los fui comprando y creo que lo tengo todo lo que publicaba Anagrama en español, lo tengo algunos de él de poesía en inglés. Es muy buen poeta, ¿no? Hace poco me
compré en México o me regalaron, no me acuerdo. Un libro muy interesante, publicado en México, de entrevistas a Bukowski, no me acuerdo ahora cómo se llama el libro, ni la editorial, si no te lo decía porque te puede ser interesante. Es una selección desde la primera entrevista que le hicieron, cuando era joven, era poeta, hasta la última, al finales ya del 93, que muere unos meses después de leucemia. Y muy interesante, porque son entrevistas que vas viendo cómo evoluciona el personaje, ¿no? El tipo que era en sí un personaje, él se cuidaba mucho de mantener una imagen de me meto un trago ahora y me meto un piñazo, qué sé yo qué. A mí eso no me parece una estupidez. Pero un tipo de oficio, ¿no? Sin duda. Sí, Bukowski hizo, en la literatura norteamericana, hizo lo que nadie se había atrevido a hacer, ¿no? Tocar los temas que nadie se atrevía, con un lenguaje que nadie se atrevía, desde un punto de vista que nadie se atrevía, porque todo tú sabes, un sistema muy sistemático, un sistema que se cuida mucho a la gente de no salirse del sistema, de no escribir una mala palabra, de los puntos y Bukowski rompió todo eso. Todavía se están vengando de él. Yo a cada rato le pregunto a profesores de literatura de Estados Unidos, les pregunto de vez en cuando, bueno, ¿qué les parece Bukowski y Hemingway? Y entonces Bukowski es un escritor para jóvenes, no tiene importancia. Bukowski no tiene importancia. Entonces como que le niegan su verdadera importancia, ¿no? El tipo que rompió por completo con todos los cánones. Mal leído, yo supongo, ¿no? O leído con mala leche, porque él nunca fue a una universidad a pedir un puesto de profesor, él nunca quiso nada del sistema, se mantenía él solo, aunque tuviera que escribir para una revista porno por $200, escribía una nota para una revista porno y cobraba $200 y ya, pero se mantuvo al margen del sistema de verdad. Yo lo admiro mucho en ese sentido, ¿no? Y es muy sintomático que ahora, que ya han pasado creo que 20 años de la muerte de él, murió en el 94, más de 20 años, y le siguen pasando la cuenta. No reconocen al hombre. Bueno, dentro de ese, no sé si se podría hablar de un libro, catálogo de historias y vivencias eróticas personales, pero dentro de tu vida erótica y personal, amoroso, pues, hay algo, y es, que lo mencionas en Diálogo con mi sombra, y es el amor a las sexagenarias. Ah, sí. A las mujeres mayores que yo siempre. Eso empezó, creo yo, con Adelaida, una vecina mía en Matanza. Yo era un niño de 13 años, ya me masturbaba ya, así que ya tenía más de 13 años, 13, 14 años. Y ella era vecina al lado de mi casa, lo cuento ahí en Diálogo con mi sombra. Y claro, ella era una mujer ya de 30 años, 20 y pico largo, 30, y tenía mucho vello aquí en las axilas, un vello negro aquí en las axilas. Era una mujer alta, delgada, bonita, con una cara, se parecía a Julia Roberts, así, ¿no? Una cara cuadrada, muy bonita, alta, delgada, con un par de pechos así, de tamaño así. Que había acabado de parir, tenía dos niños, y Mau había parido, y tenía mucha leche. Entonces siempre estaba en una bata de casa blanca, en la casa, lavando los pañales, y alzando los brazos para tener. Yo me masturbaba hasta 4 veces al día cuando íbamos mirando, era una cosa que me arrebataba, me volvía al hombre, siempre estaba chorreando leche de los pezones, siempre estaban chorreando leche. Y aquellos bellos, entonces eso, yo escondido entre las maticas, habían arecas de esas, mira, ese tipo de maticas, arecas, eso se llama arecas aquí en Cuba. Sí. Había unas arecas grandes así, y yo escondido entre las arecas, masturbándome. Y yo tenía 13, 14 años, y ella tendría 28 o 30 años, ¿no? No, pero una mujer de 28 no es exagerada. No, pero después seguí manteniendo la distancia, quiero decir, ¿no? Que siempre me han cautivado a las mujeres mayores, ¿no? Sí. A mí las jovencitas no me gustan. No puedo ser una muchacha de 20 años y una señora de 60, me voy con la señora de 60. Seguro. Muchachitas jóvenes, falta algo. He tenido romances muy bonitos con mujeres sexagenarias y de más de 70 años también. En todas partes, en Madrid, en todas partes. Ahora se me acercaron 2. En México estuve hace un par de años promoviendo Fabián el Caos. Septiembre, octubre del 2015. Y yo soy un señor ya de 65 años, ya no estoy para las aventuras. Se me acercan 2 señoras de 60 y pico de años, primero una y después la otra, que me quedara una semana, que me fuera para vivir a su casa en Ciudad México. Señoras de estas
de joyas, de plata, perfumadas, un par de tetas así. Sabía que eran unas jodencias, se me acercaban, me hablaban bajito al oído. Yo firmando libros, tenía una cola de gente, yo firmando libros, y aquellas dos señoras erizando. Y yo, señora, después hablamos, y dice, sí, pero quiero que te quedes conmigo. Y yo, mire, yo no puedo, tengo que regresar a Cuba mañana. Mentira, yo podía hacerlo, pero no, ya a mi edad. Y un rato después, 10 minutos después, aparece otra igual. Son estas mujeres conquistadoras, ¿no? Igual, llena de joyas, perfumada, muy bonita, lindísima, con una gran bolsa. No, para que te quedes en mi casa, yo te invito y podemos pasear. Mire, yo conozco Ciudad México, muchas gracias. Pero... No, pero no me trates de usted. Y yo, pues, mire, después nos tomamos un café y hablamos un poco más. Entonces, con esa segunda, sí, nos tomamos un café, hablamos un poco y ya quedamos. Regreso mañana a La Habana, yo tengo mi pareja, tengo mujer en La Habana. Ya yo soy una persona mayor. ¿Cómo que mayor? No, tú eres más joven que yo. Así que es un karma que tengo. ¿Y te pasa mucho que te aborden mujeres durante tus lanzamientos? Y supongo que se sienten más libres de poder expresar sus deseos sabiendo que pues tú escribes el tipo de cosas que escribes. Antes, al principio sí, yo tenía menos edad y sí, con muchas sí me iba. La pasábamos bien y toda parte. Pero ya de hace unos años para acá, no, estoy más tranquilo. Los años te van cansando, ¿no? Y además estás saturado también ya no me interesa ya. Como amistad sí, como amigo sí, mantener una amistad sí, pero ya llegar al sexo y toquetearme, no, llega un momento que ya no. ¿Con quién vives, Pedro Juan? Tengo pareja hace muchos años, estoy casado en Tenerife y tengo mi esposa. Española. Pero está acá. No, ella está allá y yo aquí, entonces yo voy, me paso unos meses allí, ella viene, se pasa aquí 2 o 3 meses y así llevamos una vida así como los cirqueros, así muy interesante, muy entretenida. Bueno, hay algo que entre esos choques fuertes de tu vida que es tu primer divorcio, ¿no? Si no estoy mal, y a partir de ese primer divorcio también hay como un destello de cosas y de ideas que tú vas a llevar a la literatura, ¿no? Entonces, nuevamente uno aquí, a partir de una experiencia personal, a partir de una furia también que se crea, unas circunstancias que vinieron nuevas para tu vida, ¿no? Supongo, no recuerdo que dices que durante esa época te quedaste solo y en pobreza, ¿no? Pero casi como un lugar propicio para el campo literario, ¿no? Sí. Campo de acción. Sí, dicen que lo que pasa conviene. Y así fue con mi divorcio. Mi divorcio, se rompe un matrimonio que ya llevaba 12 años, pero ahí estaba ya cojeando. Los últimos 2 o 3 años estaba bastante mal y había que separarse ya, eso no. Sufrí mucho por la separación de mis hijos, mis 2 hijos mayores. Un niño que en ese momento tenía 12 años y una niña que tenía 7 años. Ya hoy en día son mayores. Eso fue en el 90-91. Recuerdo que yo estuve en México un viaje largo de casi 2 meses, de 50 días. Y cuando regresé, enseguida estábamos ya jugando, mira, vamos a divorciarnos porque esto no da más ya. Y empezamos a divorciarnos, me tuve que separar de mis hijos, me quedé viviendo con mi hijo un tiempo. Pero el lado bueno, en ese mismo momento comienza el periodo especial, la crisis económica de Cuba, empieza en el año 91 con una violencia terrible. No había comida, no había nada, ni aspirina, no había nada. No había carro, no había gasolina, nada. Terrible. Pero me quedé solo, me quedé viviendo solo. Y entonces empecé a llevar una vida muy loca, de mucho alcoholismo y de mucha promiscuidad también. Yo tengo que agradecer siempre que no terminé con una enfermedad, porque una promiscuidad, todos los días una mujer diferente. Aquí en Centro Habana es muy fácil tener sexo cuando tienes 40, 41 años, ¿no? Ahora ya a mi edad no, pero cuando tienes 40, 41 años es facilísimo tener sexo, gratis por supuesto, cualquier mujer. Y yo con una promiscuidad horrible y un alcoholismo horrible, pasan los factores, agosto 2004,
todo el mes de agosto de los balseros. Y yo me sentí muy humillado con esa cosa de los balseros, porque yo sabía que la mitad se iban a quedar en el camino. Salían unas balsitas pequeñitas así del tamaño de esta mesa, con una tablita así como si fueran a atravesar una laguna, ¿no? A enfrentarse a los tiburones y todo. Y yo me sentí muy humillado, me sentí muy ofendido con todo eso de los balseros. Y eso fue agosto del 94. Y en septiembre del 94 empecé a escribir Trilogía Sucia. Los primeros cuentos de Trilogía Sucia, con mucha rabia, con mucha furia por dentro. Yo estaba muy furioso, muy rabioso, muy frustrado por un proyecto político que yo había defendido con pasión y que se estaba hundiendo sin remedio, y me sentía muy defraudado y muy frustrado. Tenía mucha rabia, y yo creo que Trilogía Sucia está escrito desde la furia, desde la rabia, desde la venganza, un sentimiento de ira muy fuerte contra todo lo que estaba pasando en mi vida y en los alrededores también, ¿no? También en mi país. Todo se unió. Y de ahí sale Trilogía Sucia y después El Rey de La Habana, que también es un libro muy violento, muy brutal. No lo has leído. Un libro violento, muy fuerte. Lo escribes de hecho de una sentada, ¿no? 57 días. Lo escribí en 57 días como un loco, trabajando como un loco. Escribía a mano y pasaba a máquina, y escribía a mano y pasaba a máquina. Revisé una sola vez, corregí una sola vez y lo entregué y así quedó. Y no quiero volver a leerlo, es un libro muy doloroso. Entonces, claro, escribiendo en esa situación, pues de lo que escribía era de lo que estaba pasando, del hambre, de la miseria, del desespero de la gente, una situación al límite. Y yo considero que la literatura es eso, escribir sobre gente que estaba al límite, escribir sobre gente que estaba en un abismo, ¿no? Al borde del abismo, ¿no? A punto de caerse. Así que por ahí van las cosas en cuanto a la soledad, en cuanto a esa época. ¿Cómo vive la soledad hoy en día? Bueno, trato de abrir espacios de soledad y de silencio alrededor mío, ¿no? Porque ya cuando vives con una pareja, pues ya es otra cosa, ¿no? Tienes que compartir. Pero yo creo que el escritor, el artista en general, siempre tiene que ser un poco egoísta, ¿no? Yo ahora terminé un libro en 2 meses, una novela que en Word, computadora, me da 120 páginas, después en diseño aumenta un poquito más, le quiero meter fotos también por el medio, la escribí en 2 meses, del 7 de octubre al 7 de diciembre. La acabo de terminar ahora, se la entregué a mi agente hace 2 días para que la lea y me dé algunos consejos, algunas ideas. A Paula. Y yo trabajo muy rápido, pero por ejemplo esa novela la escribí trabajando 4, 5, 6 horas diarias, un poco por la mañana, un poco por la tarde, todos los días, incluso los domingos, todos los días, como muy obsesivo. Entonces me abro espacios de soledad y de silencio. Estoy yo solo aquí y trato de no estar un año completo con un libro. Trabajar un máximo de 6 meses, 4 meses, 5 meses, cuando ya voy a escribir. Es decir, estoy pensando, tomando notas, tomando apuntes, no me decido, le cojo miedo. Creo que no va a salir, creo que lo que puedo escribir son 10 páginas, pero no voy a pasar de la página 10. Bueno, 20 miedos y 20 temores que hay que ir venciendo poco a poco, porque no tengo confianza en mí mismo para empezar a escribir un libro nunca. Me parece que no va a salir, que no vaya a pasar de la página 10 o de la página 20. ¿No? Esto no me da para nada. Los apuntes, déjame ver los apuntes, ¿no? Y así va sufriendo y sufriendo hasta que al fin me decidí. El 7 de octubre empecé. Y yo tengo una casita aquí en Centro Habana y otra casita en las afueras. Entonces andaba con mi computadora arriba y para abajo. ¿Escribes en cualquier lado? Sí. Escribe en cualquier lado. Lo que hay que abrir silencio, es decir, no puedo estar aquí y que haya música ahí, me pongan un reggaetón ahí, ni que no, tiene que haber silencio. Y obviar un poco a la gente, no atender el teléfono. Tienes que desarrollarse y hacerlo así, bueno, ya tú sabes que vas a estar 2, 3, 4 meses, 5 meses, un poco así, ¿no? O sea, te preparas para ese... La mayor parte de las veces digo que no a las invitaciones, ¿no? Que me están invitando de Ecuador, de Brasil, no, mira, lo siento, estoy trabajando, no puedo, muchas gracias, pero no puedo ir a ningún lado. Para esa escritura vertiginosa sí te preparas, o sea, tratas de... No es que llega racha, pues, o... No, te vas preparando, vas tomando apuntes, vas tomando notas, te vas preparando, sabes perfectamente. Por
por dónde empieza y hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a terminar el libro más o menos. Ya cuando tienes el título, que te das cuenta que ese es el título, eso ya te da más seguridad también. ¿Entiendes? Hay algo, yo leí tu libro de poesía, de poemas Arrastrando hojas Secas hacia la oscuridad. secas hacia la oscuridad, y encontré algo que me parece además un contraste pues tremendo. Esto parece un pene, ¿no? O es un pene. Sí, sí. Es un pene, ¿no? Realmente. Hablando de... Sí, pues mira que sí. Juan Moreira. Es otra cosa, ¿no? Pero todo aquí es un pene, clarito. Además me está montando así. Arrastrando hojas secas, uno encuentra ahí a un Pedro Juan Gutiérrez mucho más interior, ¿no? Y de hecho el nombre de uno de los poemas es Me siento al Sacén. No has leído otra poesía mía, nada más que esa, ¿no? Solo eso, sí. Pero entonces quisiera que me contaras algo que me parece que forma un contraste muy lindo entre justamente esa vida vertiginosa, esa vida también carnal, de promiscuidad, de placeres, de todo eso, y la vida de repente de alguien que se sienta y medita y que le da un espacio al budismo, ¿sí? ¿En qué circunstancias estabas tú en tu vida para empezarte a sentar en silencio a meditar? Mira, yo me considero un místico. Yo creo que yo soy un místico, que soy muy espiritual. De hecho estuve unos años practicando yoga, ya cuando tenía 40 años, más o menos en la época que estaba escribiendo la trilogía sucia, practicaba yoga, hacía meditación. Hoy en día practico budismo. Hago todas las mañanas, ¿Desde hace cuánto 10 años, desde el 2007. empezaste? Empecé a practicar el budismo de Nichiren Daishonin, que es una rama japonesa del budismo. Lo desarrolla la Soka Gakkai, que es una asociación japonesa para desarrollar este budismo. Y me siento muy bien con el budismo, me ayuda mucho a concentrarme, ¿no? A ser yo. No estar esperando que un Buda que está en el cielo resuelva nada, porque no es así. El Buda está dentro de uno y desarrollar eso. Y yo creo que esa visión del mundo espiritual es fundamental a la hora de escribir. A la hora de escribir, es decir, si tú eres un tipo muy materialista, pues escribes de manera muy materialista, ¿no? Quizá una novela policíaca, no sé. O escribes tonterías para ganar dinero, no sé. Pero yo no, yo tengo una visión mística del mundo, tengo una visión espiritual del mundo. Siempre la he tenido. Y ahora con el budismo la tengo más aún, ya incluso con una teoría, con unas explicaciones teóricas de cómo funciona realmente el mundo, que el budismo lo explica, ¿no? Entonces eso es fundamental, sobre todo a la hora de escribir, pero más aún a la hora de escribir poesía. Así que yo voy abriendo poco a poco mi dimensión más interior, mi dimensión más espiritual. La poesía siempre sale entre un libro y otro. Es decir, yo ahora terminé esta novela que te estoy contando, todavía no la he terminado, ¿no? Escribí la primera versión, tengo ahora que trabajar un poco más, hay cosas que me faltan 2 o 3 meses más de trabajo, pero de trabajo ya esporádico, ¿no? De irme mejorando por aquí. Pero yo sé que cuando ya yo termine, que yo sé pura la tonería y pintura lo que tienes. sí, que ya se acabó, que ya no le puedo dar otro toquecito más, se la entrego a mi gente y digo, mira, ya, toma, aquí la tengo. Entonces entro como en un vacío. Y generalmente la poesía llega en esas etapas, pero sin avisar. Puede ser que un día, de pronto, escribo 4 poemas. 4 poemas, por las 2 horas después escribo otro, y mañana escribo 2 o 3, y al otro día escribo uno, al otro día escribo uno, después ya espero, en caso 4 días, escribo otro, y cuando vienes a ver tengo 30 o 40 poemas escritos. ¿De dónde sale? Yo no sé. Yo sé que siempre me sucede eso. Después de escribir un libro, como que queda algo, no sé explicar, realmente no sé explicar. Y tengo unos cuantos libros de poesía, vamos a ver si nos vemos mañana o pasado. Hoy es miércoles. Sí. A ver si nos podemos ver mañana, a la misma hora por aquí, no sé, vamos a ver qué hacemos.
Y yo tengo aquí en Centro Habana, porque de los que tengo en las afueras no puedo ir a buscarlo porque es un poco lejos, pero tengo aquí en Centro Habana algunos libros míos de poesía, quizás a un título o dos, y te voy a traer algunos y te lo voy a regalar para que leas algo más y comprendas un poco más cómo funciona esto, ¿no? De la poesía. Yo alterno entre poesía, cuento y novela. Ya últimamente el cuento me es muy difícil escribir. Me es muy difícil escribir cuento. Porque el cuento es como un golpe, ¿no? Es difícil escribir. Pero la poesía sí me sale porque es una reflexión, pero una reflexión más mística, más espiritual, más interior, ¿no? De mí. ¿La pintura también se ubica en ese plano? La pintura sí, pero la pintura es mucho más lúdica, ¿no? La pintura es un juego. La pintura es un juego. Yo veo a veces por la tarde el cielo, veo nubes y veo humo, una chimenea que está saltando humo. Oye lo junto, eso es lo que pinto. Parece abstracto, pero no es abstracto. Yo lo acabo de ver y a lo mejor ese árbol verde ahí, que es un ramalazo de verde, y está lloviendo y hay determinadas luces, y yo el verde pero está lloviendo, hay grises, y eso es lo que pinto. Pero bueno, ¿y cuándo? Bueno, me dijiste que hace 10 años, pero ¿en qué circunstancias estabas para decidirte por el budismo? Pregunta muy interesante esa. Mira, el 16 de noviembre del 2006 yo cogí una borrachera tremenda en Santiago de Cuba. Yo estaba preparando un libro que se llama Corazón Mestizo, que en América Latina no se conoce porque se publicó por Planeta en España y se distribuyó solo en España. Un viaje por Cuba. Corazón Mestizo, un libro de viaje. Un viaje antiturístico por Cuba. Y yo estaba trabajando con un fotógrafo, yo y un taxista, un chofer, y yo le había alquilado el carro, entonces íbamos. Y en Santiago de Cuba yo empecé a beber a las 5 de la tarde y como a las 12 de la noche le entré a golpe al fotógrafo, me ponía muy agresivo, muy pesado, le entré a golpe al fotógrafo, rompí el reloj, rompí las gafas, bueno, y al otro día yo no me acordaba de casi nada, me acordaba de algo, pero no me acordaba de casi nada. El fotógrafo se encabronó conmigo, tuvimos que regresar para La Habana, se echó a perder el trabajo. Yo tuve que escribir de memoria, pero ya no pude volver más. Entonces, cuando yo vi lo que yo había hecho, yo dije, bueno, tengo que parar el alcohol y de paso tengo que parar el tabaco definitivamente porque yo no podía vivir sin alcohol toda la tarde. Era un grado de alcoholismo horrible. Recuerdo antes, estábamos en Río de Janeiro, que llegué como a las 10 de la noche. En Río de Janeiro llegué como a las 10 de la noche y tuve que salir desesperado a la calle a buscar una botella de whisky. Recuerdo que encontré una botella de Johnny Walker, etiqueta roja, que es malísima, y eso mismo fue lo que compré. Y cuando yo llegué a la habitación, que puse la botella allí, con los vasos, que la vi, me entró como una tranquilidad. Entonces eso me había llamado la atención hoy, un grado de alcoholismo que estoy desesperado. Si no llego a tener la botella ahí, yo no puedo dormir aquella noche. Y después me pasó esto en Santiago de Cuba y dije, bueno, ya hasta aquí, hay que parar el alcohol, lo paré. ¿Ya no lo ves? Y me hice, pero muy poco, una cerveza, me controlo, un poquito de ron, pero no 2 poquitos de ron, me controlo mucho. Entonces me hice como un plan, ¿no? Cero alcohol, cero tabaco, controlar la ira, porque me ponía muy furioso a veces también, y empecé a hacer cambios en mi vida. Y unos meses después, estando en París, en casa de un amigo mío, me quedé ahí varias noches, lo oigo a él por la mañana haciendo la meditación, ¿no? Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, repitiendo el mantra, Namyo Horengekyo. Ramón, ¿qué estás haciendo ahí? Es cubano que vive en París hace toda su vida, desde los 18 años. ¿Qué estás haciendo ahí? Entonces me explicó, ¿no? Entonces empecé a practicar el budismo. Es decir, que el budismo llegó a mí en un momento en que yo necesitaba una ayuda para poder seguir adelante con mi proyecto de cerrar el alcohol. Yo tuve un año sin probar nada de alcohol. Un año que tomaba Coca-Cola. La gente estaba tomando y yo no tomaba una Coca-Cola, una botellita de agua. Y después entonces ya cuando lo controlé empecé a tomarme así una cervecita, pero con muchísimo control. Así que eso es la historia del budismo. Y
llevo ya 10 años en esto, eso fue en el 2007. Ahí, ahora sí vamos a entrar a Centro Habana. Cuando tú llegas de Matanzas, ¿no? A Centro Habana. Y lo primero que te encuentras en Centro Habana son los contrastes, ¿no? En los que ves que muchas de las personas con las que empiezas a vivir están en condiciones que tú no creías que sí. Y eso inmediatamente te afecta y empiezas a desarrollar toda una idea de lo que será después, de lo que se leerá después en teología social habana, ¿no? Hoy en día, porque ya llevas, imagínate, hartísimos años ahí, hoy en día, ¿cómo vives Centro Habana y qué es en últimas Centro Habana para ti? Que es determinante, eso lo supongo yo. Que tú superas, yo con Centro Habana ya, en este momento ya tengo una relación de amor y odio. Ya yo no soporto Centro Habana. No soporto Centro Habana. Realmente ya son 30 años es viviendo. como una mujer con la que te acostumbraste a estar. Pero ya... Sí, son 30 años viviendo en Centro Habana desde el año 86, más de 30 años ya. Desde el 86, octubre por ahí, del 1986. En esa casa me ha pasado de todo, desde mis mejores momentos hasta mis peores momentos, desde los sufrimientos más grandes hasta la felicidad más grande, todo me ha pasado ahí en esa casa, en Centro Habana. Y como que ya estoy, ya te digo, una relación un poco de rechazo, ¿no? De Centro Habana, no me interesa seguir. Entonces tengo esta casita en las afueras, me voy para ahí, estoy 3 o 4 días, 5 días allí. Ahora escribiendo la novela esta me pasaba 5 o 6 días allí, menos tiempo aquí. Y así, pero sigo manteniendo esta casita porque tiene un paisaje muy bonito, tiene una vista muy bonita. ¿Y no podemos ir allá? Vamos a ver, vamos mañana. Buenísimo. Te doy la dirección y te llegas ahí un rato. Claro. Y acabamos de hacer porque me imagino que te 3.50, quedan... señor. 3.50. ¿Es un café con leche o un cappuccino? Café con leche. 3.25. Y sí, dime. No, te decía eso, que ya en este momento ya lo que quisiera es alejarme definitivamente de Centro Habana, pero no puedo. Tengo casa, tengo responsabilidades ahí que tengo que seguir. Cuando llegaste a Matanzas, ¿llegas solo a Centro Habana o llegas con tu No, llegué con la que era mi mujer y mis 2 hijos. Y después cuando me divorcié, yo mantuve la casa, ella se quedó hicimos una división de bienes, ¿no? ¿Siempre has estado en el mismo apartamento? ¿Siempre has estado en el mismo apartamento? Siempre en el mismo apartamento, sí. Sí, llevo 30 años viviendo ahí. Relación un poco. Y me he propuesto hace muchos años, que quizás lo que más te interesa, hace muchos años me propuse no escribir más sobre Centro Habana. Entonces dije, bueno, ya, porque me estoy repitiendo, llevo 5 libros ya escritos sobre Centro Habana, a pulso, que son, tú lo sabes, ¿no? El ciclo de Centro Habana, que son 5 libros. La trilogía, Rey de la Habana, El Mar Tropical, Carne de Perro y El Insaciable Hombre Araña. ¿Te has leído esos 2 libros? Sí. Carne de Perro. Carne de Perro no lo tengo. ¿Y El Insaciable Hombre Araña? Sí. Deja ver si te consigo el Carne de Perro, te lo puedo dar. A ver si no lo tengo aquí. No estoy seguro, pero quizás sí. Y nada, me he propuesto no escribir más de Centro Habana, escribir de otros temas. Y Matanzas, hoy en día, ¿vas a Matanzas o ya? No, en Matanzas no me queda nadie, me quedaba una prima que murió hace unos años ya, y Fabio, que murió también desde el 91, éramos como si fuéramos hermanos, como si fuéramos primos. ¿Fabio qué? Fabio Ricardo Hernández, yo creo que el libro está dedicado a él, le dice Fabio Ricardo Hernández, era pianista del lírico de Matanzas. Y a Matanzas voy muy poco. El año pasado fui a presentar otra novela, la edición cubana del Nido de la Serpiente. Muy bueno. Sí, que está relacionada con Matanzas. Sí, la leí. Matanzas y todo eso. Bueno, ya que me mencionas el Nido de la Serpiente, hablemos un poco de esa época en Matanzas cuando tú trabajaste vendiendo helados, ¿no? Sí.
Ustedes habían llegado a Pinar del Río, tu padre había fracasado en un negocio, en una tienda que tenían, sí, estoy mal, por favor me corriges. Y se van de Pinar del Río a ubicarse en Matanzas y ahí él abre una tienda de helados, una heladería, Sí. y tú empiezas a vender, ¿sí? Sí, no. He tenido un restaurante en Pinar del Río. Un bar restaurante. Y el restaurante quebró después de 6 o 7 años, quebró en el año 54 o 55, no estoy seguro, yo tenía 4 o 5 años. Quebró y entonces él compró una franquicia de los helados Guarina en Matanza. Y era el distribuidor mayorista de los helados Guarina en Matanza. Y entonces además de eso pues, vendía helado también ahorita en fiestas, en algunos lugares. Y ahí yo me acostumbré a vender helado, a sacar cuenta con la cabeza, todo el trabajo ese desde que tenía 8 o 9 años yo lo acompañaba. ¿Cuántos hermanos son? 2 hermanos nada más. Yo un hermano más chiquito que yo. ¿Tu hermano qué hace ahora? Mi hermano es ingeniero eléctrico. ¿Y se mantiene a raya en su actividad literaria? ¿O No, él lleva su vida, él vive incluso en Miami, él no vive aquí en Cuba. Vive en Miami, lleva su vida, somos muy independientes. Y bueno, desarrollamos toda la vida en Matanza, tranquilamente. Por eso el libro La Serpiente habla de una etapa de esa vida en Matanza, ¿no? Precisamente cuando yo estoy esperando para ir al servicio militar y después ya dentro del servicio militar lo que pasaba, me interesaba escribir de eso. Y entonces alguien me dio un consejo fundamental, digo, yo quiero escribir sobre la época del servicio militar, pero no sé cómo escribe lo que pasaba fuera de la unidad militar, no lo que pasaba dentro, que es una vida muy aburrida, ¿no? La vida militar esa de marchando y haciendo prácticas de tiro, y eso no tiene importancia. Lo que pasa es que ¿verdad? Yo me escapaba, me jugaba, tenía mujeres, tenía novias, tenía cosas. Hice todo el servicio militar con un instituto tecnológico al lado del aeropuerto. El aeropuerto es donde tú vas a ir ahora. Al lado hay varios institutos tecnológicos. En uno estudió mi hermano de electricidad y en otro estudié yo de la construcción. Pero yo me fugaba ahí y venía para acá, para La Habana, hablando entre el año 66 y el 70. Estuve allí. Y el Nido de la Serpiente es como unas memorias, ¿no? Bueno, se llama así, memoria del Nido de la Serpiente. Es eso. y está ahí, yo veo un poco también el muchachito Pedro Juan ahí descubriendo su vida, sus primeros cuentos, sus primeros... Sí, era un barrio muy interesante. Cuando yo era niño, aquel barrio, ahí había emigrantes de todo tipo. Ahí había catalanes, había gallegos, había libaneses. Había un libanés cerca al lado de mi casa que era genial, tipo para la electrónica. El tipo tenía estaciones de radio. Al final, nadie sabe si estaba ligado con temas de espionaje o qué, porque tenía unas estaciones de radio y unas comunicaciones tremendas. El libanés aquel. Estaba aquello lleno de personajes interesantísimos del mundo entero. Había americanos, había curas españoles que tenían allí cerca allí la iglesia. Bueno, el Teatro Salto que estaba allí muy cerca. Un barrio muy interesante, muy interesante. La infancia mía allí fue muy interesante. Tanto que me dio la novela esta, escribiendo para el barrio de Las Putas, estaba allí cerquita, una cuadra. Que se suspendieron las putas, Fidel Castro prohibió las putas enseguida en el año 59, pero había algunas que siguieron trabajando. Voy a ir al baño un momento. Claro. Y ahora seguimos, voy a poner esto para acá. Claro.